Nada, con 14 grados de temperatura en este momento, viento intenso, cielo gris, un inicio de jornada de lunes en feriado que climáticamente no aspecta lo mejor y que tiene un pronóstico de lluvia para la tarde del día de hoy. Así va a transcurrir climáticamente esta jornada. Casi podría decir que compitiendo fuertemente con todo el tema del Mundial de Fútbol y todo lo que ocurre en Qatar y todas las preguntas y los interrogantes y las diatribas y las defensas al respecto de por qué se realiza este evento en ese lugar del planeta y todas las cuestiones que lo rodean. El fallecimiento de Ebe de Bonafini trajo ciertamente sobre la mesa el impacto de lo que ha significado su presencia en estos 40 años de historia. Ebe de Bonafini lideró, después de la desaparición y asesinato de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, esa organización que todos los jueves en dictadura llevaba a un grupo de mujeres con sus pañuelos blancos a hacer la ronda, la mítica ronda de los jueves, reclamando por verdad al respecto de los detenidos desaparecidos. Este es un aspecto de la historia que la organización llevará para sí por siempre. Llegada a la democracia, Ebe nunca fue una compañera de la democracia. Ebe creía en los tribunales populares, creía en el fusilamiento de aquellos que consideraba los enemigos. Se opuso, se ha hablado mucho de la oposición del peronismo a integrar la CONADEP. Bueno, la organización de madres, liderada por Ebe Bonafini, también se opuso y llegó a impulsar una movilización a la Casa Rosada que estuvo en el orden de las 10.000 personas. En línea paralela con todo ello, el apoyo a la presentación del informe del Nunca Más llevó unas 70.000 personas a la Casa Rosada. Esta no es una historia que le inventaron los Kirchner, esta es una historia que ya estaba profundamente enraizada en la sociedad argentina, entre quienes habían creído en las décadas del 50, 60, 70, que la violencia era el instrumento para la construcción política del poder, y quienes mayoritariamente en la sociedad argentina han creído, hemos creído y vamos a creer que la construcción se hace en paz, en un contexto democrático, con elección de autoridades, con la posibilidad que tiene esa elección de autoridades de ir provocando los cambios necesarios. Un proceso lento, un proceso complejo, nunca sencillo, pero que apuesta a la paz como base esencial de la construcción de la República. Ebe ha fallecido como vamos a fallecer todos vinimos para irnos, no tiene nada de extraordinario su fallecimiento a los 93 años. La organización que tiene hoy la impronta de Ebe de Bonafini le metió un cachetazo en el rostro a Alberto Fernández, que se había expresado en condolencias, y le rechazaron las condolencias y el modo y forma de las condolencias. Indudablemente es una organización que en estos años, con la impronta de Ebe de Bonafini, se solidificó, se unió con Cristina Elizabeth Fernández y ven el mundo y el universo desde ese lugar. Ebe se va impune, nunca la sentaron al banquillo. El juez Martínez de Giorgi, un juez absoluto, total y completamente vergonzoso Martínez de Giorgi, nunca la citó a indagatoria. Cuando la citó a indagatoria se armó todo un circo alrededor de protección, todos con Ebe. El juez tendría que haber mandado a la policía, decir, bueno, mire, la señora se tiene que presentar a derecho, la van a buscar, la llevan. Se hubiera sentado en el banquillo, se hubiera negado a declarar, pero no, Ebe ni siquiera fue a declarar, porque siempre entendió que ella estaba por encima de las leyes, por encima de los hombres, por encima de las circunstancias. Y siempre fue un ser violento, realmente siempre fue un ser violento. En un momento distinto, y esto que relato tiene que ver con que era un momento distinto, estábamos en la apertura de la democracia, estábamos transitando un camino de gran impacto emocional para los argentinos en relación al desarrollo del juicio de las juntas y demás. Ebe de Bonafini estuvo en Mar del Plata, en el auditorio del EU6, el EU6 en esos años pertenecía al Estado,
Seguramente José Antonio Fernández Quintela, que era director, se debe acordar muy bien lo que sufrió esos días cuando vino Eve acompañada de Adela Dantocolets, también de Betty Rubinstein. Betty Rubinstein fue presidenta de Plaza de Mayo aquí en Mar del Plata. Debo decir que el auditorio del EU6 ese día no se llenó. Ese día no se llenó. Para nada. Y con posterioridad, yo compartí una cena en la casa de Betty Rubinstein, donde terminé mal, en una discusión mal con Eve, cuando le planteé que me parecía que la consigna aparición con vida no tenía ningún sentido, que estaba claro que no iba a haber aparición con vida. Tuvimos una discusión fea, realmente fea. Fea porque, bueno, porque Eve no aceptaba, nunca aceptó ninguna otra cosa que no fuera lo que ella decía, como ella decía en el momento que lo decía, por eso ha dicho las barbaridades que ha dicho, como pedir, por ejemplo, que se prueben las pistolas Taser con Antonia, o su satisfacción y alborozo el día de los hechos aberrantes del 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, los ataques en general, etcétera, etcétera, etcétera. No es como titulan algunos medios hoy, que se mostraron a full los dos lados de la grieta. Hay, digamos, una construcción democrática del país que soporta democráticamente voces, expresiones y acciones de carácter, yo diría, hasta perverso, y lo hace contestando con las armas de la democracia. En esas armas de la democracia, el servicio de justicia nunca tuvo el coraje que debió tener para actuar a derecho. Probablemente ahora, a su muerte, se va a acelerar la causa Sueños Compartidos. La aceleración de la causa Sueños Compartidos va a llevar seguramente a una condena de los Joclender. Será dinero que no va a aparecer, pero algo está claro: el latrocinio que sufrimos los argentinos, el choreo infame de nuestros recursos es increíble. En el día de ayer, en una demostración ya de la debilidad política de Sergio Berni, que dejó de recorrer los estudios de televisión, que no nos da a los bonaerenses una política de seguridad sensata y razonable, que está literalmente desaparecido. Bueno, quedó expuesto como un hombre que se ha enriquecido de una manera total y completamente desaforada. Es un hombre que viene de los servicios auxiliares del ejército. Él nunca fue soldado, médico, en su condición de médico revistó en el ejército, lo cual lo hace soldado, pero no hombre como se vendió en algún momento, con actitudes de combate y demás. Ese mismo Berni, en su versión absurda de macho alfa caricaturesco, ha tenido ingresos públicos. Ingresos públicos. Bueno, parece ser que ha acumulado una fortuna que me parece a mí razonablemente es muy difícil de explicar. El choreo es de tal dimensión que la verdad a veces los números a uno lo marean y no permiten tener una idea acertada del nivel y la dimensión de la avaricia de todos estos personajes. En el orden local, bueno, no tenemos mucho, salvo esta soncera criolla de presentar por todo lo alto en el diario de Florencio de Iglesias la idea de que va a haber una carrera en un circuito urbano en Mar del Plata. Los invito a leer mi columna, noticiasprotagonistas.com al respecto, pero digo sencillamente que esto tiene ya como componente un absurdo. Está planteado un circuito urbano dentro del casco del microcentro de la ciudad de Mar del Plata. Un disparate por donde se lo mire. En una ciudad que tiene sus calles sin un asfalto acorde para una competición en donde los vehículos se erogan entre 350 y 400 caballos de fuerza, y además de una categoría, el Top Race, que nadie sabe si en 2023 siquiera va a existir. Todo para, ¿cómo diría?, la vanidad del coruñés emprendedor de una copa que se llame, por caso, Aldre y Hermitage. Patético, literalmente patético.
Ya continuamos.